Tenemos el tema para esta mañana, tocando fondo, basado. Busquen, por favor, hermanos, Hechos capítulo 14, versículo 22. Checa si tienen pila, por favor, para empezar. Si no, cámbiale la pila. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hermanos, ¿quién puesto en pie? ¿Quién puesto en pie? Lo lee, por favor. Puesto en pie fuerte, que se escuche. A ver, por favor. 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gracias. Bueno, tengo una versión aquí diferente. Dice confirmando, bueno, cambia una palabrita nada más. Confirmando, es hacia arriba. Confirmando los ánimos de los discípulos. Bueno, vamos a esperar porque eso nos distrae y distrae a la audiencia. Vamos a esperar tantito. No agarró, ¿verdad? No agarró, bueno. Ya, es arriba, es hacia arriba. Pero tenemos que tener absoluta concentración para el tema, así que, ahí va. Vamos a esperar, hermanos, porque si no nos distrae no sirve de nada. Vamos a dejarlo, hermanos. Vamos a aguantar un poquito para que nos vayamos adaptando a los... Hoy dicen que va a estar a 37 grados. 37 grados. Bueno, a los anuncios comentamos algo sobre eso, lo del clima, hermanos, para ponernos de acuerdo y no vuelva a pasar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: esto es importante, aquí necesito toda su concentración, ya no más distracciones, ya tenemos todo esto arreglado. Miren, esta frase tenemos que entenderla y tenemos que comprenderla, hermanos, para el tema, tocando fondo. Estamos en Hechos capítulo 14, versículo 22. Esta frase, estas palabras son las que, la base, el cimiento de nuestro tema. Esto lo tenemos que comprender y si es posible, hermanos, así como nosotros conocemos nuestro nombre cuando nos preguntan, nunca se nos ha olvidado, a menos que ya lleguemos a una edad ya de la tercera o cuarta edad y se nos olvide, ya empezamos a padecer un poquito del güerito ese, dicen algunas personas, el güerito allá que el Jaime. Entonces ya se nos va a olvidar, pero mientras estamos bien, no olvidamos nuestro nombre. Este texto, hermanos, o estas palabras, yo les sugiero que las grabemos como si fuera nuestro nombre. Esto que dice aquí Dios, es necesario. Fíjese la palabra que Dios usa, necesario. Necesario, diríamos, es una necesidad. A ver, por favor, 2, 3 necesidades de nuestro cuerpo físico, hermanos. A ver, ayúdenme, por favor. Alimento, ¿qué más? Salud, aseo diario. Aseo diario. 3 cosas básicas necesarias en nuestra vida. Si no hay alimento físico, entonces vamos a enfermarnos, vamos a ir debilitando y nos puede llevar a la muerte la no alimentación. El registro que hay en el mundo de personas que han aguantado un ayuno de cuántos días ha sido el de nuestro Señor Jesucristo. 40 días. 40 días ayunó. Entonces se ha registrado en la historia que una persona puede aguantar hasta 40 días sin probar alimento. No hay ningún registro aparte de alguien que haya pasado 41, 40, 50 días. No hay registro. No sé si lo haya. No sé. Pero yo me enfoco a 40 días de ayuno de nuestro Señor, que ya le sabemos nosotros ahí en Mateo capítulo 4. Bien, es necesario. Es una necesidad, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es básico, es necesario, va de la mano, va a la par de nosotros las tribulaciones. Más si nos equivocamos, entonces entraríamos en el asunto del tocar fondo. Por eso el tema, tocando fondo. Y lo vamos a ver desde 2 perspectivas, analizados desde 2 puntos de vista para ver el asunto de tocar fondo. Hay personas que
por equivocaciones, tiene que tocar fondo. Pero el cristiano, si se supone que ya estamos convertidos a Cristo, bueno, de esas dos perspectivas vamos a analizar nuestro tema de qué es tocar fondo, hermanos. ¿Qué es tocar fondo? ¿Qué quiere decir la expresión tocar fondo? Bien, imagina que has caído a una piscina. Imagina que has caído a una piscina, sabes nadar, eres experto en nadar, pero por alguna extraña razón no puedes salir a la superficie y te hundes cada vez más y más hasta que finalmente dejas de luchar y tocas fondo. Te cansas, los brazos ya no tienen fuerza, empiezan a sentir un rictus de dolor de los tendones, ya no puedes bracear, ya no puedes sostenerte, te falta el aire y por alguna razón ya no puedes, aunque eres un experto, pero ya no puedes, tocas fondo. Esta expresión de tocar fondo es una manera de describir las emociones que nos embargan cuando no somos capaces de encontrar una solución a un problema y nos sentimos atrapados en una profunda crisis. Al tocar fondo nos sentimos totalmente frustrados y sin fuerzas para continuar, como si toda esperanza se perdiera. Y ahí es el problema, que es tanto el problema de tocar fondo que a veces pensamos que ya no hay esperanza, que todo está perdido y que no funciona nada, etcétera, etcétera. Pero analicemos, hermanos, ¿por qué diríamos, hermanos, un punto importante de por qué a veces viene la soberbia? ¿Por qué a veces viene el tocar fondo en la vida del cristiano? Hablamos de la obra del cristiano. Dice la Escritura, o de las personas en el mundo también. Por eso lo analizamos el tocar fondo desde dos perspectivas, dos puntos de vista. En el mundo y hermanos acá, ya en Cristo, ya convertidos. Bien, dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, Proverbios 16, 18. Antes, fíjense bien, hermanos, antes del quebrantamiento, ¿qué hay antes? La soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y se viene a mi mente un personaje que tenía poder en el mundo. No era una persona que creía en Dios. No era una persona que adoraba al Dios único, al Dios todopoderoso, al Dios creador de del cielo y de la tierra, sino era un rey que tuvo un sueño y vio, el profeta Daniel le interpreta el sueño y habla de 4 reinos. Usted sabe ya a quién me estoy refiriendo. Este rey, fue tanta la soberbia en su corazón, fue tanta la altivez en su vida que no reconoce al Dios todopoderoso. Y cuando él ha creado todas las cosas allá en Babilonia, él dice, por mi poder he creado todo esto para mi honra y para mi gloria. Entonces, hermanos, viene la frase del tema que hoy estamos hablando, al cual nos referimos, tocar fondo. Este rey, Dios le baja la soberbia, le da una buena dosis para que baje también la altivez de espíritu, hermanos, y un rey llamado Nabucodonosor, del cual estamos hablando, Dios le reprende con una enfermedad llamada zoantropía. Sentimientos de animales en la persona, en el ser humano. De tal manera, hermano, la historia lo registra, de tal manera que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del cual hablamos, este hombre tenía sentimientos de animal y andaba arrastrado en el pasto, comiendo hierba, siendo un rey poderoso, siendo un rey supuestamente y equivocadamente, que todo lo que había él hecho, había logrado, era por su poder, era por su inteligencia. Pero se olvidó de dar la gloria a Dios. Entonces Dios le tiene que bajar la soberbia, le tiene que bajarle también a la altivez. Y este rey, hermanos, lo vemos en la historia, la historia lo registra,
como un hombre, la historia bíblica lo registra como un hombre que es tanta la humillación que Dios le pone que se arrastraba, andaba como animal comiendo pasto, siendo un rey, su antropía. Bien, hermanos, pues entonces tocar fondo es el ejemplo que se me viene a la mente, y vamos a ver después otro ejemplo. Bien, algunos ejemplos de personas que tocan fondo, hermanos. Algunos ejemplos de personas que tocan fondo son un tipo de adicción. ¿Cuántas personas, hermanos? Y es que las adicciones se apoderan. Miren, se me va la palabra, los refrescos de... se me fue la palabra, vamos a llamarle de cola. Los refrescos de cola, quería referirme en términos generales a toda clase de refrescos. La azúcar, gaseosas, quería usar otra palabra, gracias. La azúcar es un premio a nuestro cuerpo. Y la azúcar, perdón, crea sensación de placer. Por eso es que nos gustan las cosas dulces. Por eso a los niños lo tienes en la palma de la mano cuando tú le das dulces, porque lo dulce al cuerpo es un premio, de tal manera que el azúcar, lo dulce, es una adicción. Se vuelve la persona adicta, de tal manera que hay personas que ya le han servido de tomar y prueba y no, esto está simple, y le pone más azúcar, y uno que no está acostumbrado pues prueba y esto es pura miel. Esto es pura miel, pero es la sensación de placer que el cuerpo siente a través de lo dulce. Esas son las adicciones también, hermano. Las adicciones a la droga. Los juegos de azar son una adicción. Tengo un amigo que ya tiene tiempo que no veo, pero yo sé que todavía vive. Un amigo que fue tanta la adicción de juegos de azar que ya no tenía más que apostar. ¿Y saben qué apostó, hermanos? Su casa. Apuesta su casa y la pierde. Pierde su casa. Tuvo que ir a casa de mamá para poder subsistir. Pero este hombre enfrenta un trauma tremendo. Toca fondo, hermanos, toca fondo. Entonces, algunos ejemplos de personas que tocan fondo son los juegos de azar, las drogas o el alcohol. Hablamos del azúcar, hablamos de las drogas, hablamos del alcohol. Produce una sensación de placer a nuestro cerebro y por eso la persona se vuelve adicta, ya sea a las drogas, ya sea al alcohol, o sea al azúcar, y sea al refresco de cola que cuando hay convivio nosotros consumimos. Lamentablemente. Por eso el hermano menciona que, hermanos, y él está siempre diciendo, porque está preocupado por tu salud, porque está preocupado por la salud de todos nosotros y porque ha traído tantos problemas ese tipo de azúcar en las gaseosas que nos causan problemas. ¿Cuántas personas acaban con problemas del riñón? Acá en la Fuente Maya hay un centro de diálisis. Todo el tiempo, hermanos, está lleno de personas que traen a sus parientes de las rancherías, de los municipios, de aquí del centro, para que le hagan diálisis. Para que estén drenando, checando su riñón, porque están muy graves. Por haber descuidado, han tocado fondo. Pues bien, algunos ejemplos de personas que tocan fondo, pues decíamos que los juegos de azar, las drogas o el alcohol, son algunas de las adicciones que ponen en riesgo nuestra salud. Estabilidad económica, porque, hermanos, una persona adicta a ciertas cosas que causan problemas en su físico va a afectar a los que le rodean y primeramente a las personas que le aman. Les va a causar un dolor emocional, un dolor físico, y las personas van a sufrir por ese familiar. Entonces se gasta un dinero, se va a la basura el dinero. Las adicciones, hermanos, o las personas ponen en riesgo su salud, su estabilidad económica e incluso la seguridad de su propia familia, de sí mismo y de la familia. Hermanos, también algunos ejemplos de personas que tocan fondo son las enfermedades.
Las enfermedades que imposibilitan nuestro movimiento y nos obligan a depender de otros. Nos hacen sentir inútiles o como una carga para los demás. ¿Ha visto usted a personas que ya no pueden depender de sí mismas y enfrentan una frustración porque sienten emocionalmente que son una carga para los demás? Que es algo pesado para la familia y viven una frustración porque no hay la madurez suficiente, en que es una etapa en nuestra vida en que, claro, bendito Dios, ¿quién no quisiera llegar a 100 años y que depender de uno mismo? No hablo en lo espiritual, depender de Dios, yo lo sé, no nos equivoquemos, pero depender de que no dependamos de nadie, ser soberanos en ese asunto. Y la soberanía, la interpretación de soberano es una persona que no depende de nadie. Pues no quisieras llegar, no queremos nosotros ser soberanos en ese asunto, llegar a 80, 90, 100 años y ser soberanos, no depender de nadie, como dice el significado de la palabra soberanía. Pero tenemos que llegar, si es que Dios nos concede llegar a esa edad ya grande, ya madura. Pues bien, hermanos, personas tocan fondo aún en su vejez. También, hermanos, las rupturas, la finalización de algún evento sentimental, ya sea hay adolescentes que se apasionan tanto por una niña y hay niñas que se apasionan tanto por un adolescente, hermanos, y nos puede causar risa. Pero el año pasado yo tuve que casi ver a un joven. No sé qué palabra usar para que no se escuche tan brusco, pero yo les decía a ustedes, tolérenme un poco de locura, de tosco, que se quitó la vida aquí en el parque conocido como La Pólvora, un muchacho de secundaria. Algunos suponen que tuvo problemas con la muchacha y así nada más, hermanos, se va muy temprano al Parque La Pólvora y se quita la vida. Un muchachito. Toca fondo, pero no hay la madurez suficiente emocionalmente y psicológicamente para enfrentar el problema. Y es lo primero que se le viene a la persona cuando ha tocado fondo o cuando está en el fondo. Entonces, una ruptura, el fin de una relación amorosa del cual estamos hablando, puede hacernos sentir abandonados. Puede hacernos sentir abandonados y también, hermanos, poco valiosos y muy solos, Es que yo a nadie le importo, es que yo a nadie le intereso, es que yo nada significo en el mundo, soy un bueno para nada. Escuché por ahí a la cantante, y me fijé mucho en la letra del autor y dice, es que ya muchos me han dicho que yo no sirvo para nada. Dice el autor de esa canción del mundo. Pero ¿saben qué? Dice la letra, hoy voy a creer en mí. Y eso me va a ayudar a salir adelante. Y es que ese es el problema, hermanos. Cuando tocan fondo, personas que tocan fondo, pierden todos sus valores, pierden todas sus esperanzas, que creen que no le interesan a nadie. Y suele suceder, es posible, pero se olvidan que hay un Dios en los cielos, que ha hecho los cielos y la tierra, que ha creado todas las cosas y que tiene poder suficiente para levantar, para renovar. Escuché una vez a un predicador que dice, en Cristo las tazas se rompen, se reparan y quedan mejores. Amén, hermanos. Porque puede ser que tengas un pariente, puede ser que por ahí pase un pensamiento del enemigo diciendo, tú no sirves para nada. Tocando fondo. ¿Por qué será, hermanos? Por diferentes situaciones de la vida. Pero algunos ejemplos de personas que tocan fondo, pues ya las acabamos de mencionar. Bien, hermanos, no olvidemos que en el mundo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es más terrible enfrentar el tocar fondo en el mundo
que estando en Cristo. Porque en Cristo puede ser que sí, te has equivocado, que nos hemos equivocado, pero tenemos el apoyo de Dios. Pero en el mundo, por eso, muy claro nos dice la palabra de Dios, que cuando el Señor le dice a los apóstoles, ¿ustedes quieren irse también? ¿Quién y qué palabras dijo ese apóstol? Pedro. Y Pedro dice, ay Señor, ay Señor de mi vida, ay Dios mío, Padre, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar el refugio? ¿Dónde vamos a encontrar el consuelo? Porque los amigos, las personas en el mundo te van a fallar, te van a dar la espalda. Y no estoy diciendo palabras al aire. Si aún, y aquí es donde encontramos palabras toscas, hermanos, en el tema, si aún en la misma familia, y yo no quiero que nadie se ofenda, pero si aún en la misma familia hay problemas, hermanos, y problemas serios. Pero ¿qué dice la Escritura? 1 Juan 5:19. Hermanos, no ignoremos esto. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en Cristo, hermanos, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que las personas toquen fondo? ¿Por qué es necesario que las personas toquen fondo? Y les hago una pregunta. ¿Usted conoce alguna persona, hombre, mujer, pariente, amigo, que esté tocando fondo en este momento, en este día? Yo conozco varios. ¿Por qué es necesario que las personas toquen fondo? Tocar fondo, esto es importante, hermanos, tocar fondo y darse cuenta del estado en el que nos encontramos es la forma en la que finalmente decidimos darle un cambio a nuestras vidas y recuperarnos. Tal vez parezca contradictorio, pero solo una situación de enorme angustia nos brinda la oportunidad de crecer como personas. En tocar fondo, hermanos, en tocar fondo, amigos que nos ven, que nos escuchan en las redes sociales, es necesario. Porque si hay cosas en nuestra vida que hemos dejado de hacer o que estamos haciendo mal, que ha embargado la soberbia, que ha embargado la altivez en los corazones de las personas, que están haciendo cosas incorrectas ante la sociedad y en Cristo, ante Dios, entonces es necesario tocar fondo. Pero hay una parte, hermanos, hay una parte en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta. Y siento que ahí donde entra Hechos, capítulo 14, versículo 22. Creo que ahí es donde entra, donde dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Porque si tú quieres crecer en Cristo, si nosotros queremos madurar en Cristo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ya hablamos de lo necesario, de la necesidad. Entonces, ¿quieres crecer? Queremos crecer. Hay un propósito en Dios. Las cosas que pasan en el cristiano tienen un fin, tiene un propósito. Nada es casualidad. Dios te agarra de la mano y te lleva para que mejores como persona. Pero el problema aquí se torna un poco complicado porque a veces, hermanos, los ojos espirituales, nuestra mente, nuestra alma espiritual, perdón por la palabra, no alcanza a mirar que Dios nos está llevando, que Dios me está llevando a mí con un fin, con un propósito de que seas mejor hijo de Dios, que seas mejor persona, que hay todavía como cristiano, como cristiana, cosas en las cuales tenemos que limar, tenemos que quitar. Hay espinas en mi cuerpo espiritual, hay espinas en mi vida espiritual que necesito aún
los años que lleve en Cristo, de ir quitando. Y va a doler, va a doler, va a doler. Entonces, es ir quitando, ir limando para que nosotros, hermanos, sigamos adelante. Porque es necesario que las personas toquen fondo. Hermanos, aquí es donde digo, entra la parte dura. Hermano, ¿has tocado fondo alguna vez? ¿Has estado espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente en el suelo? ¿Has tocado fondo? Vamos a encerrarlo en tocar fondo. Bueno, ¿por qué es necesario que las personas toquen fondo? Porque hay cosas que yo he dejado de hacer. Hay cosas que yo necesito arreglar en mi vida que me van a ayudar a crecer. Pero el problema está, y aquí es donde yo me detengo un momento, el problema está en que de tocar fondo de las amargas experiencias de la vida, de mis equivocaciones, yo no saque ningún aprendizaje. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo. ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién por tomar una decisión a la ligera, después se arrepiente, ha causado un daño tremendo? Ay, yo nunca debía haber dicho esta palabra. Yo nunca debía haber actuado así. Y ahora mira dónde me encuentro. Pero, ¿quién no se equivoca? Por eso Cristo, yo creo que Cristo encierra tantas cosas de esa palabra cuando dijo, no mires la paja de tu hermano. No la mires. Tienes la capacidad de analizarte a ti mismo. Y aún así, si nos encontramos que pasamos el examen, ¿quién nos ha puesto por juez o partidor? Entonces, el problema es, hermanos, que todos nos equivocamos. Y eso no es una justificación. No es un vestido, no es una camisa, no es una vestimenta que nos ponemos para justificar. Pues si todos nos equivocamos, pues no hay ningún problema. No, porque la factura se manda después, y no es por correo electrónico, sino se manda a nuestra vida, toca a la puerta de nuestra vida, entonces viene el cobro de la factura de nuestras equivocaciones. Y el único responsable no son los demás, sino es uno mismo. Entonces el asunto, ¿por qué es necesario que las personas toquen fondo, hermano, hermana? Hay que aprender de las equivocaciones. Hay que aprender de las actuaciones que nosotros en algunos casos nos ha embargado la tristeza, nos ha embargado el enojo, entre tantas cosas, y hemos tomado decisiones que nos están dañando a nosotros mismos y a las demás personas. Entonces creo que hay una necesidad, hermanos, para crecer, para seguir adelante. Por eso llegábamos al punto de que es necesario, citando nuevamente Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, hermana, amigos, amigas que nos ven a través de las redes, si te encuentras en una situación espiritual, en una situación emocional, vas a la escuela y no desdeño o no hago de menos a los profesionistas, a las profesionistas que con mucho esfuerzo y con mucho desvelo han logrado un título en la vida. No desdeño ese esfuerzo, pero hermanos, en realidad conozco muchas personas que teniendo un título, ahí tienen problemas emocionales. Y es que dice, es que en la escuela a mí no me enseñaron a ser papá, a mí no me enseñaron a ser mamá, sino que la escuela de la vida es la que nos viene enseñando a través de las equivocaciones, a través de los errores. Entonces, hermanos, en Cristo, para crecer es necesario las tribulaciones, es necesaria las cosas que pasan. Y vean ustedes esto, hermanos, el apóstol Pablo está hablando y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, fíjense bien, hermanos, analice,
Quiero que sepáis, hermanos, estoy en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ahí me detengo, que me han sucedido. Hermano, hermana, te invito a pensar, te invito a reflexionar, te invito a que traigas, que saques del baúl de tus recuerdos este versículo, la vida del apóstol Pablo. ¿Qué cosas le habían sucedido al apóstol Pablo? No me lo digas, solo saca del baúl toda la información que tengas. ¿Ya recordaste todo lo que Pablo pasó? ¿Todo lo que Pablo sufrió? Si no, te doy una ayudadita. Vamos a leer 2 de Corintios 11, 24 al 29. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 24 al 29. Esto es lo que a Pablo le había sucedido. ¿Qué le había sucedido? De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo le escribe entonces a los hermanos y dice: las cosas que me han sucedido, los azotes de parte de los judíos. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, a punto de morir en alta mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Sabías esto, hermano? Pablo estuvo en alta mar náufrago. ¿En qué se sostuvo? ¿En qué? ¿Cómo flotó? ¿Estaba en una tabla? ¿Tenía su cuerpo dentro del mar, del agua? No lo sé, pero aquí está diciendo la Biblia. Aquí me está diciendo Dios: una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Actuaban con doblez en amistad y la vida del apóstol Pablo, falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y en más de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto, hermanos, es lo que al apóstol Pablo, es lo que dice aquí en el Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que ya leímos en Segunda de Corintios, perdón. Eso es corto, eso es poco. Hubieron muchas cosas más que pasaron en la vida del apóstol Pablo. ¿Pablo tocó fondo en Cristo? Sí, pero no por sus malas decisiones, no por sus malas equivocaciones, sino porque todo tenía un propósito. Dios lo llevaba de la mano, y aún en golpes, en naufragios, en tantas cosas que nos menciona aquí, Segunda de Corintios, este hombre sufrió. Un hombre de dolor, un hombre hambriento, un hombre con frío. ¿Has estado? ¿Cuál es la temperatura más baja que tú has soportado y en qué lugar? Yo menos 15. Yo menos 15. 0 grados es hielo, es congelación. Pues todavía 15 abajo, hermanos. Yo sentía morirme y estaba cobijado, pero dolores en las articulaciones, cualquier golpe leve. ¡Oh, Dios! Cómo duele cuando está la temperatura excesivamente baja. Pues Pablo dice que él sufrió hambre, desnudez. Y dice Pablo: las cosas que me han sucedido, hermanos, esto es lo hermoso de Dios, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Vi una imagen en Facebook de un león, y atrás de él vienen varios leones pequeños, y el que creó la imagen le puso ahí, dice: pensaba tirar la toalla, pensaba tirar toda la basura, pero vi que detrás de mí vienen algunos que me vienen siguiendo, y me armé de valor.
y decidí seguir adelante. Tú no sabes quién te ve. Tú no sabes qué pariente, qué persona ve tus acciones y sabe de tus problemas, sabe de tus necesidades, sabe de tus enfermedades, pero dice: mira, cuánto problema tiene esta mujer, cuántos problemas de salud tiene este hombre. Esta mujer a veces no puede ni caminar, pero mira cómo es fiel a Dios. A pesar de, ahí va, casi arrastrando su pie, su pierna, su cuerpo, y ahí está, sirviendo a Dios. Pensaba tirar la toalla, pero miré hacia atrás y vi que venían muchos siguiendo mis pasos. Mejor decidí retomar el camino y seguir adelante. Pablo toca fondo para bien, y sin embargo no se queda, hermanos. ¿Qué hacer cuando siento que toco fondo? ¿Qué hacer cuando siento que toqué fondo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando siento que toqué fondo? Lo primero que debes hacer o debemos hacer es dejar de sentir culpa y juzgarte por la situación en la que te encuentras. El enemigo es tramposo. El enemigo te va a poner pensamientos: eres una basura, no sirves para nada, mira esto y mira aquello, así y asado. Y todavía te atreves, como se le dijo a Job, retener tu integridad y no sales de la iglesia. Son las palabras del enemigo. Entonces, hermanos, ¿qué hacer cuando siento que toqué fondo? Lo primero que debemos hacer es dejar de sentir culpa, no justificarnos. Yo no fui, no, yo no sé qué hago en la tierra, aquí me contamino. No, sino reconocer. No ganamos nada con torturarnos y hacernos daño a nosotros mismos. Analicemos las causas y las consecuencias de nuestras acciones. Entramos otra vez a las palabras de Cristo. No mires la paja. No mires la paja. Hay que verse a uno mismo. Hay que verse a uno mismo, analizar su propia vida. Porque nos hemos vuelto, la gente se vuelve experta en quitar la responsabilidad y dejársela a otras personas. Es que él, es que ella, es que es que aquello. No, el asunto es reconocer, hacer una investigación, un análisis, una reflexión de uno mismo, para que uno analice las causas y darse cuenta en qué estamos fallando, en qué estoy fallando. Busca ayuda o analiza las causas y las consecuencias de nuestras acciones. Solo así llegará el momento de encontrar una solución. Busca ayuda de las personas que te rodean, comenzando por hablar con tus familiares o amigos cercanos, quienes sin duda harán lo posible por ayudarte. Si sientes que no tienes a nadie a quien recurrir, busca ayuda profesional. Y si sientes que no tienes a nadie a quien recurrir, acércate a Dios. 24/7. ¿Está Dios disponible para cualquier situación en nuestra vida espiritual, emocional? Recuerda que todo problema tiene una solución y todo obstáculo puede ser superado cuando se tiene fuerza de voluntad. Y yo no sé, pero siempre que llego a este punto se me viene a la mente los 12 pasos de AA. Y si algunos que están aquí o los que nos ven en video, nos ven en las redes, tienen este manual, los primeros pasos, ¿cuáles son? El primer paso, no me lo digan, el primer paso es reconocer. Reconocer. Reconozco que mi vida se ha vuelto ingobernable. Ya no gobierno yo mi vida. El primer paso. El alcohol se ha apoderado tanto de mí. Ya no tengo control, ya no soy yo. Entonces, detrás de eso, para llegar a expresar esas palabras, hay algo.
que se pronuncia, hay algo que se dice humildad. Si no hay humildad, si no hay reconocimiento de mi falta, de mi vida, de cómo soy, qué he hecho, qué no he hecho, etcétera, etcétera, es difícil que se pueda salir de tocar fondo. Porque está la arrogancia, porque está la necedad, porque está la altivez, está la soberbia. Ha agarrado el corazón y lo ha abrazado tanto que no deja ver, no deja ver. Pero bueno, avancemos tantito, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Quería que esto fuera corto. Escucha, Señor. Este es uno de los primeros pasos también que hay que dar espiritualmente hablando. Mira lo que dice Salmo 102, versículos 1 y 2. Salmo 102, versículos 1 y 2. Escucha, Señor, mi oración. Llega a ti mi clamor. Inclina a mí tu oído y respóndeme pronto cuando yo te llame. Entonces el consejo de Dios es que has tocado fondo o estás a punto de tocar o conoces a alguien que está tocando fondo. Hay que mostrarle el camino hacia Dios. Respóndeme, escucha, Señor, mi oración. Salmo 18:6. Salmo 18:6. En mi angustia te llamé. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, pónganse de pie todos, por favor. Les ruego que se pongan de pie todos, por favor. Tomen la Biblia en sus manos y busquen el Salmo 51. Esta es una actitud, es un salmo que debe, voy a romper las reglas, hermanos, voy a romper el protocolo, voy a romper muchas cosas de la iglesia de Cristo, porque esto casi no se hace. Es muy poco que se hace esto que vamos a hacer ahorita. Tome la Biblia en su mano, busque el Salmo 51 y si no alcanza usted a verlo, pues se alcanza a verlo, ahí está en la pantalla. Si no, tome la Biblia. Vamos a leer este salmo. Este salmo debe ser nuestra oración diaria, si es posible, para que la humildad, el reconocimiento estén. Salmo 51, vamos a leerlo todos, hermanos, en voz alta. ¿Me siguen, por favor? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. ¿Cómo salir fortalecido después de tocar fondo? Vamos al final ya, hermanos. Este salmo, esta oración, ¿saben ustedes de quién es? No lo digan. ¿Saben quién es el autor de ese salmo?
Usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos todos. Es un hombre que ha cometido pecado. Es un hombre que era su corazón conforme al corazón de Dios. Pero no solamente una vez tocó fondo. Un rey que tropezaba, como dice el autor, tropezaba y con la misma piedra. Por eso es inspirado para escribir este salmo, el cual acabamos de leer. Y ese salmo debe ser un sello en nuestra vida para que la humildad esté dentro de nuestros corazones. Para que siempre mostremos que dependemos de Dios y para que la soberbia y esos sentimientos emocionales no embarguen nuestro ser, no encuentren cabida si está la humildad en nuestros corazones. Y aún tocando fondo, vamos a salir pronto adelante. ¿Cómo salir fortalecido después de tocar fondo? Si trabajas en ti mismo y mantienes una actitud positiva, el proceso será mucho menos complejo. Para salir fortalecido de tu situación, te recomiendo 3 puntos al menos. Número 1, perdónate a ti mismo. Hay personas que se la pasan peleándose consigo mismo y se les va la vida y aún llegan a una vejez y siguen peleados consigo mismo. Perdónate a ti mismo. Acuérdate, el grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. ¿Cómo salir fortalecido después de tocar fondo? Cuidar de tu salud mental y física. Si la palabra es espiritual, no te sueltes de Dios. Aquí debes estar. Aquí debemos estar, y más en las aflicciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso va de la mano, ya viene por default. Ya viene por default. Es la interpretación que nosotros le demos a los problemas. No es en sí los problemas, es la interpretación. La magnitud de nuestro crecimiento espiritual es la interpretación que le daremos a los problemas, cualquiera que sea, cualquier enfermedad, cualquier necesidad. La interpretación, de acuerdo a la madurez, es lo que nos va a ayudar a salir a flote. Número 3, establecer metas y objetivos que te ayuden a crecer como persona. No te sueltes de Dios, ven aquí, aquí es tu lugar. Rodearte de personas que te quieran y valoren. Hermano, hermana, esto es tosco de mi palabra. Disculpa si soy fuerte en tus oídos. Aléjate de personas tóxicas. Perdón, hermanos. Aléjate de personas que se la pasan hablando y comiendo prójimo todo el día, desayuno prójimo, almuerzo prójimo y cena prójimo. Al rato van a hablar de ti, tú vas a hacer la cena principal también. Y de postre, más. Entonces, rodéate de personas positivas. Si hay personas que te causan problemas, aléjate, por favor, por tu salud espiritual, física, psicológica. Recuerda que una vez que se toca fondo, solo queda tomar impulso para levantarse. Ya no hay más, ya no puedes. Ya no hay más fondo, ya es el fondo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Hay que aprender entonces. Bien, aunque mi madre y mi padre y madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque el vecino, aunque la vecina, aunque padre y madre me dejaran, me dieran la espalda ante todos los que yo he considerado mis amigos, mis amigas, me dejan. Pues dice el Señor, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Él no te va a dejar. Póngase de pie nuevamente, hermanos. Ya no vamos a leer. Ayúdenme a cantar ese canto. Vamos a decirle a Dios esto. Vamos a poner nuestros corazones en las manos de Dios, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estaré en medio de ellos. Así que el Señor está en medio de nosotros. Habla con Dios. Mira lo que dice el autor de este canto. Todavía, Señor,
Hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Así de pie, una oración, si alguien